Francisco sufre una crisis aislada de broncoespasmo. El mundo entero reza por el Papa. En Brasil, desde el Cristo Redentor, proyectan oraciones por el Santo Padre. En México, en sesión reservada, el Congreso aprueba despenalizar el aborto en otro estado del país. En Estados Unidos, sobre la política migratoria de Trump, Cardenal opina que deshumaniza a los migrantes al considerar a todos como criminales. Desde Perú, un sacerdote autor del libro Ni un ratito con el diablo señala que hay modas e ideologías con una cuota diabólica que nos alejan de Dios. Nos explica cómo combatir. Hola amigos, hola Eddie, terminamos la semana. Así es, Natalie, qué gusto hacerlo contigo y con nuestros televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con lo último sobre la salud del Papa Francisco. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. El último parte médico explicó que el Papa Francisco sufrió una complicación repentina en su estado de salud este viernes. Presentó una crisis aislada de broncoespasmo que derivó en un episodio de vómitos con inhalación y un empeoramiento brusco del cuadro respiratorio. El equipo médico respondió rápidamente con una broncoaspiración e iniciaron la ventilación mecánica no invasiva, que tuvo una buena respuesta. Los doctores aseguran que estuvo alerta y orientado en todo momento, cooperando con las maniobras terapéuticas. Según fuentes vaticanas, la crisis comenzó alrededor de las 2 p.m. y finalizó por la tarde. Aseguran que ya la ha superado, pero que se encuentra bajo evaluación por las próximas 24 a 48 horas. Con ello, los médicos podrán determinar cómo afecta este episodio a su estado clínico en general. Fuera del Hospital Gemelli de Roma, frente a la estatua de San Juan Pablo II, los fieles se reúnen a rezar por el pontífice, como este peregrino que llegó desde México. Para otros, con familiares también internados en el hospital, la presencia del Papa les reconforta. Es el caso del padre Enzo del Broco, quien fue misionero en Haití. Visita a su madre en el Hospital Gemelli, ingresada hace poco. Y de hecho se sintió muy conmovida al saber que iba a estar en el mismo hospital que el Papa Francisco. Y creo que casi se siente en el ambiente que los pacientes no están solos, que tienen a alguien que se solidariza con ellos. Él siempre dice que un pastor tiene que tener su rebaño de ovejas, y creo que ahora realmente lo tiene. Por eso creo que para muchos pacientes es algo especial estar aquí. Esto no es solo un hospital, creo que es un santuario. Esta noche el rosario en la Plaza de San Pedro, ofrecido por la salud del Papa Francisco, está a cargo de Víctor Manuel Fernández, cabeza del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. El mundo entero continúa enviando saludos, oraciones y ofreciendo misas por el Papa Francisco en Río de Janeiro, Brasil. Todas las noches el rostro del Santo Padre y mensajes por su pronta recuperación se proyectan sobre la emblemática y gigantesca estatua del Cristo Redentor, una de las maravillas del mundo. Se difunden los saludos en varios idiomas al pontífice de 88 años. El Santuario Arquidiocesano de Cristo Redentor exhorta a la oración y a una cadena de solidaridad con el Santo Padre. Ahora escuchemos a la gente fuera del Hospital Gemelli que sigue acompañando al Papa Francisco en estos días de hospitalización. Estoy aquí hoy para acompañar a mi cuñada en una visita y he venido con mucho gusto a rezar una oración por el Santo Padre para que el Señor lo sane o lo lleve a un lugar mejor con su mano bondadosa, como siempre ha sido bondadoso al darnos alivio en nuestras vidas. Santa María, Madre de Dios. Nos venimos aquí a Roma a conocer los lugares santos también, pero a tener una audiencia con el Papa, que era el día de ayer. No es posible por su estado de salud. Sin embargo, tenemos la firme convicción de que el Papa va a salir porque es un hombre muy fuerte. Es un hombre que está apoyado por nuestro Padre. Es un hombre que está cubierto por la misericordia de Dios y por nuestra Madre Santísima. Entonces yo invito a todo el mundo a creer con firmeza, con certeza, con seguridad, con esperanza de que el Papa va a estar bien y que el Papa va a estar sano y que el Papa nos va a recibir a todos cuando Él lo decida. Pero el Papa va a sanar. Esa es la convicción nuestra
y se las comparto a ustedes. ¡Sano, Francisco, hermano! ¡Queremos verte sano! ¡Te queremos, papá, te queremos! 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 Llevamos la mirada a México, donde el crimen del aborto avanza promovido por los gobernantes. Ya son 21 de los 32 estados en los que no se respeta la vida del niño por nacer. Nuestro corresponsal Diego López Colín explica. El Congreso Local de Campeche, estado al sureste mexicano, aprobó el proyecto de ley para despenalizar el aborto, impulsado por la Comisión de Derechos Humanos local. Esta reforma fue avalada de noche, en una sesión reservada, lo que significa que los legisladores no pueden revelar el sentido de su voto. Con esta modificación al Código Penal, se eliminan las sanciones para el aborto dentro de las 12 primeras semanas de gestación. También se establecen penas más severas para quienes obliguen a una mujer a abortar. Cabe destacar que desde el 1 de octubre de 2024, con la llegada a la presidencia de Claudia Sheinbaum y el control mayoritario de su partido Morena en los congresos locales, ya son 9 estados que aprobaron la despenalización del aborto en los primeros 149 días de su mandato. Sin embargo, la Iglesia Católica fijó su posición. Monseñor José Francisco González, obispo de Campeche, calificó esta acción como incomprensible al haberse realizado la votación a puerta cerrada y sin consenso social. El obispo también indicó que el aborto es particularmente grave e ignominioso y llamó a la sociedad a unirse en un frente pro vida, enfatizando que la defensa de la vida no solo es responsabilidad de la madre o del padre, sino de toda la comunidad. Asimismo, advirtió que quienes impulsaron esta ley siendo católicos y apoyan el aborto no deberían participar de los sacramentos. Invitó a recapacitar y reencontrar su fe católica. En el código de la Iglesia, que se llama Código de Derecho Canónico, hay un canon donde habla expresamente de quien favorece el aborto prácticamente queda fuera de la comunión con la Iglesia, es decir, no puede participar de los sacramentos, tanto el que lo propicia como el que lo ejecuta o quienes colaboran. Con esto, solamente quedan 11 de los 32 estados de México que continúan penalizando el aborto y defendiendo la vida desde los códigos penales. Desde Ciudad de México, para EWTN Noticias, Diego López. En Estados Unidos, los programas de ayuda para migrantes y refugiados promovidos por la Iglesia siguen afectados por el bloqueo de los fondos federales para este tipo de apoyo y ordenado por el presidente Trump. Esta semana, la Corte Suprema detuvo una orden judicial que instaba al gobierno a liberar recursos para ayuda extranjera. Catholic Relief Services y Jesuit Relief Services están entre las entidades eclesiales que ofrecen alimentos, refugio y atención médica a los necesitados. Escuchemos al cardenal Robert McElroy, futuro arzobispo de Washington, D.C., en rueda de prensa sobre cómo ve en el terreno la ejecución de la vigente política migratoria en su país. Es una forma de deshumanizar a la gente el tomar a todas estas personas que vienen por varias razones, algunos de ellos desde que son niños, y decir, todos estos son de la clase criminal. Es una falsedad moral. Ahí es donde tenemos que empezar, rechazando este tipo de enfoque, para ver cuál es el problema, para ver cuáles son los problemas reales que plantea la inmigración y cómo tratamos con ellos, incluyendo asegurar la frontera, pero sin deshumanizar a la gente al describirlos a todos como criminales. Dentro de otras medidas de la administración de Donald Trump está una anunciada expulsión del ejército de sus miembros transgénero o con disforia de género. Todavía no hay fecha de ejecución de la orden ejecutiva firmada en enero pasado. Esta semana, el Departamento de Defensa de Estados Unidos explicó en qué consiste esta política. Veamos. Aunque el Pentágono no lleva un registro, el Instituto Williams de la Universidad de California calcula que hay cerca de 15,000 militares transgénero sirviendo en el ejército de Estados Unidos. Ahora todos ellos podrían ser dados de baja tras la decisión del gobierno de Donald Trump. El Pentágono dio a conocer los detalles de su nueva política sobre militares transgénero en un documento presentado este miércoles para una audiencia judicial. En el memorando señalan que todos los miembros del servicio militar que hayan sido diagnosticados o presenten síntomas de disforia de género serán retirados del servicio. Según el gobierno, las personas trans y quienes expresen una identidad de género distinta a su sexo de nacimiento no pueden cumplir los estrictos estándares necesarios para el servicio militar.
Para los militares transgénero estadounidenses, esta política es discriminatoria y afectará la preparación y efectividad de las Fuerzas Armadas al prescindir de personal capacitado y experimentado. Además, sostienen que lucharán contra esta medida. La orden ejecutiva de Trump también señala que están descalificados para el servicio militar los miembros del servicio con antecedentes de terapia hormonal cruzada, de reasignación de sexo, cirugía de reconstrucción genital, como tratamiento para la disforia de género o en busca de una transición de sexo. La norma indica que serán excepciones cuando hay un interés gubernamental. Durante su primer mandato, Trump emitió una prohibición similar en 2017 que dio lugar a al menos 4 demandas que argumentaban discriminación por sexo. Tribunales federales de distrito en todo el país bloquearon temporalmente la medida. Sin embargo, la Corte Suprema permitió que la prohibición entrara en vigor en 2019 sin pronunciarse sobre su constitucionalidad hasta que Biden revocó la política de Trump en 2021. En 2023, el Papa Francisco dedicó una catequesis de su audiencia general al futuro santo José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Sobre el beato dijo que la caridad fue la estrella polar que orientó su existencia. El médico dedicaba horas a servir a los más necesitados. Falleció atropellado un 29 de junio de 1919 mientras cruzaba la calle para comprar medicinas para una anciana. En Venezuela siguen celebrando la gran noticia de su próxima canonización. Veamos. Llevando la imagen de José Gregorio Hernández en procesión, cientos salieron a las calles del centro de Caracas para celebrar la próxima canonización del médico de los pobres. Llevaban también en sus manos pequeñas figuras del futuro primer santo de Venezuela. Después de Dios, doctor Hernández, porque le ha hecho muchos favores, muchos regalos. Por eso aquí lo llevo esto. Esta semana, el Papa Francisco aprobó el decreto que santificará al beato José Gregorio Hernández. Desde entonces, se han celebrado misas multitudinarias y el miércoles último, la gran procesión en su honor. Para mí fue que él recibió al doctor José Gregorio para que lo curara. Y estoy muy feliz, estoy muy contenta. Ojalá el Papa viniera para Venezuela. Todavía no está definida la fecha de la ceremonia de la canonización del médico de los pobres, José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández fue beatificado en abril de 2021, después de que la Iglesia certificara el milagro de su intercesión en la completa curación de una niña víctima de un disparo en la cabeza en 2017. El médico de los pobres nació el 26 de octubre de 1864 en la ciudad de Isnotu, al oeste de Venezuela. Estaba convencido de que la ciencia era una de las principales vías para sacar a su país de la miseria. Así ayudó a muchos. Hacemos una pausa y al volver, desde Perú, sacerdote autor del libro Ni un ratito con el diablo señala que hay modas e ideologías con una cuota diabólica que nos alejan de Dios. Nos explica cómo combatir. Además, rosario en mano, los católicos en todo el mundo se mantienen en permanente vigilia por la salud del Papa Francisco. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Una grata visita en nuestro set. Se trata del padre Carlos Rosell, doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra, es rector del Seminario de Santo Toribio y párroco de Santa María de Nazaret. Acaba de lanzar su reciente libro Ni un ratito con el diablo. Está aquí para compartirnos sobre la obra. Padre Carlos Rosell, qué gusto tenerlo con nosotros aquí en los sets de WTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Con mucha alegría vengo aquí para poder compartir este tema que tiene que ver con nuestra fe. Así es, padre. Y precisamente, ¿qué lo llevó a escribir esta obra Ni un ratito con el diablo? Te cuento brevemente la historia. Ya desde hace varios años, más o menos hace 10 años atrás, he comenzado a escribir libros y gracias a Paulina salen los libros en tamaño pequeño y comencé a escribir libros con temas sobre Dios, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con la Virgen María, un ratito con San José, un ratito con los santos. Y pensaba cerrar la saga y medio en broma, medio en serio, me vino a la mente por qué no terminar la saga con Ni un ratito con el diablo. Esa es la historia, porque es importante saber que existe el diablo,
no es un cuento chino, no es un mito. No nos olvidemos que Jesucristo ha venido para que no estemos dominados por el maligno. Ha venido a salvarnos del pecado, a salvarnos del diablo, a salvarnos de la muerte. Padre, justo como usted nos menciona, ¿no? Hay mucha gente que no cree que el diablo existe. Pero para creerlo, o de alguna manera, ¿de qué manera se hace presente el diablo, se manifiesta ahora en el hombre del siglo XXI? Mira, la Iglesia siempre ha dicho que tenemos los enemigos del alma. La teología católica siempre ha señalado que hay unos peligros en el mundo que nos alejan de Dios. ¿Cuáles son? El demonio, el mundo y la carne. Eso es enseñanza católica. Tenemos el mundo en el sentido de todo lo que el hombre construye a espaldas de Dios y que nos lleva al pecado. Por ejemplo, el mundo de la pornografía, el mundo de la droga, el mundo de la corrupción, etc. Tenemos la carne, que es lo que se llama la concupiscencia, es decir, todos tenemos la inclinación al pecado, hay que luchar contra las malas inclinaciones, contamos con la gracia de Dios para vencer, y tenemos al demonio, tenemos al maligno. Las modas culturales y las ideologías nuevas de este mundo, ahí también se hace presente, se manifiesta el diablo. ¿Cómo lo aborda usted en el libro? Mira, abordo en este libro el tema de las ideologías, de las modas también, porque todas las ideologías tienen una cuota diabólica, todas. Y aquí no es una cuestión de derecha o de izquierda, todas las ideologías son siempre diabólicas. Pensemos en el daño que hace el comunismo, pensemos en el daño que hace el capitalismo descontrolado, que pone al dinero en el primer lugar. Pensemos en el daño que está haciendo la ideología de género, que es una rebelión contra el Creador. Entonces, todas las ideologías nos alejan de Dios. Y, por supuesto, las modas del mundo también son ofertas mentirosas que nos alejan de Dios. Ahora, por ejemplo, hay música que está de moda, pero sabemos que la letra es obscena, los bailes son obscenos, hay formas de vestir que no agradan a Dios, etcétera, etcétera. Padre, hay una pregunta que muchas personas se hacen en estos tiempos, porque justamente cuando niegan la existencia del demonio, también niegan la existencia del infierno. Nosotros sabemos que existe el infierno como católicos. ¿Qué puede responder ante esto? Mira, has dicho algo muy interesante. La palabra de Dios afirma que existe el maligno, existe el diablo, existen los demonios, y la palabra de Dios también afirma que existe el infierno. Y nosotros tenemos que creer lo que está en la Escritura. El infierno existe, no es cuento chino, no es un mito. Jesús habla varias veces de que existe el infierno. Jesús, nuestro Señor, Dios hecho hombre, dice con claridad que existe el infierno. San Pablo lo va a decir varias veces. Pero también quiero decir algo muy importante. Jesús más habla de la salvación. Jesús habla 90 veces del reino de Dios, del reino de los cielos. También habla del infierno, pero más habla del cielo. Ahora, si Jesús habla del infierno, es porque Él no quiere que vayamos allá. Así es, Padre. Y en este panorama, ante este panorama que tenemos, ¿qué consejos usted podría dar prácticos para no pasar ni un ratito con el diablo? Buena pregunta. Mira, primero, orar todos los días. Decía Santa Teresa de Jesús, quien deja la oración ya no necesita demonio que le tiente. Cuidemos la oración diaria. Y si es ante el sagrario, ante el Santísimo, mejor. No dejemos nunca la misa dominical. Si podemos, vayamos a misa todos los días y comulguemos siempre en gracia de Dios. Y aquí también quiero señalar el gravísimo daño que hace el progresismo hoy en día, porque el progresismo, que es una corriente que se ha metido dentro de la Iglesia Católica, promueve las comuniones sacrílegas. Hay pastores que dicen que ya todos tienen que comulgar, que hay que ser inclusivos. Un momentito, para comulgar hay que estar en gracia de Dios. No difundamos los sacrilegios. Número 4, tener una gran devoción a la Virgen María. Remarco en este libro que si estamos con la Virgen estamos protegidos. Recemos el rosario. El diablo no quiere que recemos el rosario. Las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. Y algo muy importante, no basta rezar, no basta confesarse, no basta ir a misa, no basta rezar el rosario. La prudencia. ¿Cuántas veces, porque somos imprudentes, caemos? Tenemos que ser prudentes. Bueno, yo agradezco a las hermanas Paulinas, pueden ir a las Paulinas a conseguir el libro. Y agradezco a las hermanas Paulinas porque confían en este siervo inútil y estamos ya terminando esta saga. Ahora estoy preparando otro libro, ya con otro estilo,
y Dios mediante vamos a seguir publicando libros. Nos quedamos expectantes por el siguiente libro, entonces, padre. Bueno, adelanto el título, es el Pape Pipo Pu de la vida cristiana. ¿Por qué Pape Pipo Pu? Paciencia, perdón, piedad, pobreza y pureza. Lo que necesitamos en ese tiempo. Padre Carlos Rosell, muchas gracias por estar aquí, gracias por todo lo que hace también por el Señor, por la Iglesia, que Dios lo bendiga y gracias por este libro. Gracias por la invitación, rezo por ustedes y sigan evangelizando a través de los medios de comunicación, que necesitamos llevar el Evangelio a todos los recovecos de la realidad. A estar muy unidos en Jesús, José y María, a estar metidos en el corazón de la Virgen, ahí estamos siempre bien protegidos. Gracias. Seguimos con la información y en los alrededores de la Santa Sede, no solo los peregrinos llegados por el Año Santo extrañan la presencia del Papa bajo tratamiento médico en un hospital de Roma, a quien esperaban conocer en persona durante sus audiencias hoy canceladas. Veamos de quiénes se trata. Él es Raniero Mancinelli, sastre de varios papas y propietario de una tienda de ornamentos religiosos. Recuerda con cariño al Papa Francisco por estos días hospitalizado. Detalla características de la sotana que suele usar el pontífice. 3. Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II. He servido a 3 papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Tuve una relación muy cercana con él también porque vivía al lado y luego también como papa. Era muy fácil mantenerse en contacto y luego con Francisco. Sin embargo, Francisco modificó un poco la cubierta. Inmediatamente se adecuó a un estilo mucho más suave, mucho más ligero, más simple y esencial. Mancinelli también indica que en su tienda, un obispo amigo del Papa compró también la cruz pectoral que usa el Santo Padre desde hace décadas, conocida como la Cruz del Buen Pastor. El obispo Calderón, que estaba en el Vaticano y ya murió, era amigo de Francisco y pensó en darle una cruz. Él vino aquí, compró la cruz y se la dio como regalo, en 1992. Esa cruz hoy sigue siendo la misma, pero no está hecha de hierro como muchos dicen, es de plata. Para el sastre de los papas, esto produjo un cambio. Antes del pontificado del Papa argentino, estaba acostumbrado a vender cruces decoradas y costosas a cardenales y obispos, pero ahora vende cruces más modestas y básicas. El Papa Francisco también es devoto de los helados, así cuenta el argentino Sebastián Padrón, dueño de una tienda de helados, la favorita del Santo Padre. A 8 años atrás, cuando abrimos la actividad, le llevamos helado al Vaticano, a Santa Marta, así nomás de decisión nuestra, y lo comió, le gustó, y ahí empezó a mandarnos gente, a comprar él, mandaba gente, secretarios, personas que trabajan en el Vaticano, a buscar helado para él. Tras el COVID, el Papa Francisco llamó por teléfono a Sebastián. Quería conocer al fabricante de aquellos helados que disfruta por años. Fuimos con mi familia, estuvimos con él mucho tiempo, hablando, una reunión muy linda, muy cordial, muy sencilla, como si fuéramos vecinos de casa y como si nos conociéramos de toda la vida. Es bueno. El Papa Francisco es conocido por estos gestos sencillos y de cercanía. Cuando era cardenal Bergoglio, solía tomar el transporte público en Buenos Aires. Luego que fue elegido pontífice, optó por vivir en Casa Santa Marta en vez del Palacio Apostólico. Le gusta estar cerca de la gente. Además, suele usar coches no lujosos para transportarse por Roma. Hoy, el pueblo romano sigue rezando por su recuperación. Nos despedimos viendo a la gente rezando el rosario en Plaza San Pedro por el Papa Francisco. Ni la humedad ni el frío del invierno desalientan esta iniciativa promovida por los cardenales residentes en Roma. Hasta el lunes. Preghiamo insieme a tutta la Chiesa per la salute del Santo Padre Francesco. La Vergine Maria, Madre della Chiesa, lo sostenga in questo momento. Contempliamo questa sera i misteri della luce. O Dio, vieni a salvarmi. Signore,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum valle. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi.